Trabajaremos muros isométricas, mobiliario, decoraciones, vistas 3D y mucho más. Oficialmente, bienvenido al curso Revit 2025-101 y prepárate para dominar todo lo que debes aprender del programa, basado, claro, en el diseño de interiores, con prácticas que te llevarán paso a paso de principiante a experto en un 2x3. Comencemos. Parte de la idea de estas clases es crear una serie de prácticas consecutivas para que clase tras clase vayamos aprendiendo todo lo básico de lo que es el programa Revit. Entonces vamos a estar utilizando muchas herramientas de la interfase y vamos a ir escribiendo clase por clase los conceptos que vamos a ir trabajando para tenerlo a modo de índice, ¿verdad? Entonces, primero vamos a hablar un poquito de lo que es la interfase de Revit. Si yo abro Revit, tengo ya, esta es la primera pantalla que sale, ¿cierto? Aquí en Recents, lo que me sale es lo reciente. Ellos siempre tienen algunos ejemplos para utilizar y para tomar como referencia. También tenemos esta zona que donde yo lo cierro, ¿verdad? Lo minimizo, lo bajo y donde yo inicio sesión y agrego mi licencia. Entonces, de esta pantalla lo importante saber es esta esquina izquierda, donde yo puedo abrir o crear un nuevo modelo y puedo abrir o crear familias. En Revit, a diferencia de AutoCAD, se utiliza mucho lo que son familias. Todo lo que yo coloco son elementos ya prediseñados o que uno va a diseñar. ¿Para qué? Para que esa interacción que yo tengo dentro de Revit sea mucho más, vamos a decir, automática, por así decirlo. Aquí yo no trabajo en línea en su mayoría y yo normalmente hasta los muros son familia y yo los edito para que lleguen a cierta característica que yo necesito. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo documento, le damos a New. Aquí la verdad es que la versión español y la versión en inglés es idéntica prácticamente. Lo único que cambian los nombres y también los códigos que vamos a ir utilizando. Los códigos son las nomenclaturas que yo puedo usar en el teclado para agilizar el dibujo. Ustedes lo conocen, ¿cierto? De AutoCAD, ajá. Que por ejemplo, en vez de yo mover, yo le doy a la M y yo fácilmente me puedo mover sin tener que ir a la barra de herramientas y volver. Entonces, lo que cambia un poquito de eso entre los idiomas. Pero entre las versiones de Revit no cambia mucho. O sea, mientras más avanzada es la actualización, ellos le van agregando cosas, pero normalmente no le quitan nada. Entonces, si saben utilizar 2025, fácilmente saben usar 24, 23, 22, 21. Lo que sí es importante saber es que si yo estoy trabajando en un archivo 2025, Revit no me permite convertirlo a 2024. O sea, si ya yo lo trabajé en una versión más nueva, ya yo no puedo volver atrás. Yo sí puedo actualizar un archivo 2021 a 2025, pero no viceversa. ¿Ok? Entonces, aquí en New Project, yo lo que debo seleccionar es, en nuestro caso, Metric Multidiscipline. Hay muchas veces que aquí nos sale si centímetros, si metros, si en español a veces sale un proyecto arquitectónico o civil o todo ese tipo de cosas. Nosotros en este caso vamos a decidir utilizar Metric, porque en arquitectura y diseño normalmente utilizamos metro. Entonces le damos OK y automáticamente nos abre la primera hoja de nuestro proyecto. Entonces, en esta interfase, lo que debemos, ¿verdad?, tomar en cuenta y tener pendiente es que tenemos una primera barra de herramientas donde yo puedo ir agregando, ¿verdad?, familias de aquí. Tengo una pestaña de arquitectura,
una parte estructural, una parte de metales, de sistemas, puedo insertar documentos, hacer anotaciones, pero de todo eso lo que más vamos a utilizar es arquitectura y modify, que aquí es que podemos modificar todo lo que vamos agregando a nuestro trabajo. Entonces, otro cuadrante importante es el del dibujo, que aquí lo voy a tener, que inicialmente siempre tiene estos 4 cuadrantes, que son 4 elevaciones que hace por default. Si se dan cuenta, esta versión tiene por default el norte y tiene por default la escala gráfica. Y también veo que tiene una sección puesta como inicio. Esto fácilmente después vamos a ver que se puede modificar, se puede mover a nuestro gusto. Pero entre una versión y otra lo que cambia es eso. Por ejemplo, tal vez una versión solamente tiene los 4 dibujitos y sin todo esto cuadrante. Pero al final es lo mismo. Entonces, otra parte importante es esta tabla de propiedades y nuestra tabla de Project Browser. La tienen habilitada, ¿cierto? Si no la tienen habilitada o la cierran sin querer, yo solamente tengo que venir aquí. A ver, ¿dónde era? Aquí. Bueno, esto para lo que acabo de hacer es para ocultar la barra de herramientas. Yo puedo tenerla en una versión light y puedo tenerla escondida, pero es más fácil tenerla abierta completamente. Entonces, en Manage, yo le puedo dar a, no, en View. Le damos a User Interface y todo lo que yo veo aquí está aquí. O sea, si yo quito el Properties, me lo elimina de aquí. Y si yo quiero agregar otras de las cosas que están ahí, también las puedo hacer. Entonces, otra cosa importante que vamos a utilizar es esta barrita de herramientas también. Pero mientras tanto, solamente la vamos a ver por arribita. Entonces, para empezar a trabajar, inmediatamente lo que podemos hacer es darle aquí a la pestaña de insertar y vamos a insertar el archivo de AutoCAD que les dejé en los recursos, ¿ok? Entonces, tengo 2 formas de importar un AutoCAD. Lo puedo importar directamente aquí o lo puedo importar como un link a AutoCAD. Si yo lo importo enlazado, significa que todo lo que yo edite en ese archivo en AutoCAD se me va a actualizar aquí automáticamente. Pero en nuestro caso solamente queremos importarlo. O sea, le doy a Load Family, busco mi archivo. Downloads. No, perdón. Yo le di a Load Family. Import CAD. Por eso no lo encontraba. Entonces voy a Desktop. Le doy un clic a Casa Helicap, que es el archivo que vamos a estar utilizando. Y aquí es importante tener en cuenta estos datos que voy a tener aquí abajo. O sea, no le puedo dar Open de una vez, porque él va a hacer lo que él quiera. Entonces, en nuestro caso, como es un archivo de AutoCAD, yo voy a preferir que los colores del archivo cambien. Porque, o sea, voy a abrir rápidamente el archivo. Mi archivo tiene colores rosado, tiene blanco, tiene verde. Y como yo voy a calcar ese archivo, no me conviene tenerlo con todos los colores que vienen. Entonces para este caso, yo le voy a poner black and white. Pero también sepan que tienen la opción de invertir los colores, que lo que hace es que le cambia los colores, porque si se fijan, la pantalla de Revit es blanca y normalmente AutoCAD tiene un fondo negro. ¿Ok? Entonces lo que hace es que invierte los colores para que lo vean claramente aquí. En nuestro caso solamente lo vamos a poner en blanco y negro. Entonces aquí en Layer o Levels pueden agregar todos. Pueden agregar solamente lo que tengo visible en AutoCAD o pueden especificar cuáles layers yo quiero pasar. Si por ejemplo yo quiero pasar mi modelo y no quiero que pase
las dimensiones o lo mobiliario, yo le especifico y elijo el que necesito. Entonces aquí en importar unidades es muy importante porque debo colocar las unidades que tiene el archivo de AutoCAD. Si mi archivo está en metro y yo le pongo aquí inches, me va a confundir totalmente el archivo de Revit. ¿Ok? Debo utilizar, en este caso le voy a poner metros. Aquí en posicionamiento tengo varias opciones. Para yo insertar un archivo, yo puedo colocarlo automáticamente en el centro de mi dibujo, con el centro del dibujo de AutoCAD, o puedo unificar el origen de aquí de Revit con el origen de AutoCAD, o manualmente puedo enlazar el origen de mi documento a donde yo le dé clic, o el centro de mi documento a donde yo quiera. Para nuestro caso le vamos a dar center to center. ¿Ok? Para que cualquier fallo de ubicación que tenga el AutoCAD, él automáticamente lo solucione y me lo ponga en el centro. Entonces, esto lo dejamos seleccionado y en caso de que yo quiera agregarlo en otro nivel que no sea el primer nivel, pues entonces ahí me va a dar la opción. En el caso de ahora, solamente tenemos un primer nivel. Y le damos Open. Le damos Close. Entonces él dice, da un error. Dice que en el primer nivel no se ve por alguna razón. Entonces vamos automáticamente a ver si está oculto. Dándole clic a esto, no está oculto. Vamos a ver en otros planos, a ver si él lo encuentra. Déjame ver por qué no lo está sintiendo. Bueno, lo voy a hacer de nuevo. Voy a importar el AutoCAD. Le voy a decir que yo lo voy a manualmente colocar. Y ahí lo agarró. ¿Por qué no lo agarró ahorita? No sé. Déjeme ver, importar. Mm. Sí, yo le di en esta opción a insertar, ¿verdad? Importar CAD, le di a manual center, ¿verdad? Teniendo el black and white, teniendo todos los layers, teniéndolo en metro, y le di open. Y ahí sí me dejó insertarlo. Open. Ujú. Lo vamos a ver cómo se elimina ahora. Los, sí, por ejemplo, los vehículos no son muy importantes ahora. Vamos a ver cómo lo hacemos ahora. Entonces, supuestamente aquí en links. Ok, entonces todos tenemos el archivo en el centro, ¿cierto? Voy de nuevo. Insertar, import CAD aquí. Le doy clic a Castle Gap. Me aseguro de tener black and white, todos los layers, la unidad en metro.
manual center y open. Si no les funciona, intenten ponerle manual origin. A ver. Miren, vamos a hacer esto rápidamente. Ustedes le van a dar a la casita que está aquí arriba, la que dice Default 3D View. Entonces, automáticamente les debe salir allá lejísimo el archivo que ustedes agregaron. Le dan a la casita arriba, aquí, que dice, en la primera línea de herramientas, arriba, 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 hay una casita. Exacto. Ujú, ujú. Insert, import AutoCAD, layers, all. Los colores lo dejamos en black and white, los layers en todos y las unidades en metros. Y debe salirle ahí su archivo perdido. Ujú. Listo. Entonces, como pudieron notar, automáticamente Revit me agrega una pestaña aquí, que dice 3D. Entonces, ¿qué sucede? Él se maneja de esa manera. Cada vista que yo voy creando, él me va generando una pestaña. Y yo puedo fácilmente cerrarla. Y me devuelve a la pestaña que yo estaba. Lo que sí, cuando ya solamente le quede uno y yo le intente cerrar, yo tengo que asegurarme de haberlo guardado. Porque si yo elimino la última, él vuelve a la pantalla principal, como si no hay ningún archivo. Pero de aquí yo puedo agregar un sinnúmero de vistas, editarlas y él lo va a entender como un todo. ¿Ok? Si yo le doy sin querer a cerrar, él me tiene que tirar ese. Él me dice, mira, ¿tú estás seguro que te quieres ir? Guárdalo. Entonces vamos a aprovechar que estamos en este y vamos a guardar nuestro archivo. Le voy a dar que sí. Lo voy a grabar en el escritorio mientras tanto y yo le voy a poner Casa Eligab, una línea, una rayita abajo, mi nombre, Amelia Pepén, rayita abajo, práctica 1. Listo. Entonces aquí solamente tengo que darle a guardar. Entonces ya aquí en mi desktop, donde yo lo decidí guardar, él me va a crear este archivo. ¿Ok? Entonces, ya que lo cerramos, y yo le había dado cerrar en vez de guardar, yo lo que tengo que hacer es o venir aquí en Recents y darle clic a esto, o le doy a Open File y abro mi archivo y le doy Open y listo. Ok, súper fácil. Entonces déjenme anotando, hablamos de interfase. Ay, ¿por qué no escribe?
Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto la interfase de usuario, hemos visto panel de propiedades, project browser, save, importar cat, ¿verdad? Ok. Entonces, seguimos con este archivo. ¿Qué sucede? Todo lo que yo haga en este dibujo, yo puedo editarlo a mi antojo. Ahora mismo, este archivo, si yo le doy zoom, ¿verdad? Me sale de una forma. Yo veo el dibujo que yo tenía en AutoCAD de la forma que él lo entiende, pero yo puedo editar ese archivo, ¿verdad? Y yo puedo decirle aquí, en mi panel de propiedades, puedo darle a Visibility Graphics, le puedo dar a editar, y aquí yo puedo sobreescribir todo lo que yo tengo dibujado en mi archivo. Override significa eso, como que editarlo por arribita sin modificar el original. Entonces, en este caso yo voy a ir directamente a Imported Categories y voy a encontrar mi archivo de AutoCAD. Voy a tener casa Eligap y voy a tener todos los layers que tengo dentro del archivo. ¿Ok? Entonces fácilmente yo puedo o decirle que yo quiero ver todo el plano half tone, que es la mitad del tono que tiene. Si yo le doy aplicar, me va a salir así. ¿Cómo fue? Ok. Yo entré, ¿verdad? Aquí a Visibility Graphics, que está en propiedades. ¿Lo encontraron? Entonces ahí le doy a Edit, Visibility Graphics, editar. Entonces automáticamente me sale esa tabla, ¿verdad? Entonces yo voy arriba en las pestañas directamente a donde dice Imported Categories. Entonces aquí me va a aparecer mi archivo de AutoCAD. Creo que le va a salir abierto. Bueno, pues sí, le pueden dar aquí al botoncito que tiene un más, los layers, exactamente. Entonces si yo arriba de la primera tabla, ¿verdad? Arriba donde dice casa Eligap, edito ahí arriba, él me va a cambiar todo el archivo. O sea, si yo aquí le pongo halftone o le cambio cualquier cosa, él lo va a cambiar en todo, ¿verdad? Entonces voy a volver atrás, lo voy a dejar como estaba, pero si yo elijo solamente los layers aquí abajo que yo quiero editar, por ejemplo, le di clic al 0, le voy a dar Shift, déjame ver, Control, le di Control Vegetación y le di Control Site. A esos tres yo le doy aquí a Override o le doy a ocultar, le di a ocultar quitándole el cotejo que tiene y le doy a aplicar y él me lo va a quitar de mi vista. Inténtenlo. Repito, si yo selecciono un layer, selecciono en este caso el 0, con control seleccioné también site y vegetación y le di al cotejito que tenía ahí y le doy a aplicar, apply abajo. Automáticamente él me va a quitar esos layers, me los va a apagar de mi dibujo. Yo le di, si yo le doy clic a cualquier layer, me pone sombreado la celda azul, ¿verdad? Entonces yo le di clic al layer 0, luego con el botón de control presionado, le doy site y luego vegetación. ¿Le sale así? En el caso de que esté de esta manera, ¿verdad? Yo le doy al botoncito que tiene un más
y él me va a desplegar todos los layers que hay dentro de ese archivo. Entonces ahora vuelvo. Le doy clic al 0, con control presionado le doy clic a Site y a Vegetación. Entonces ahora le puedo dar a cualquiera de los 3 cotejos que seleccione y él me lo va a quitar o me lo va a poner. En nuestro caso se lo vamos a quitar y le vamos a dar a aplicar abajo. En vez de OK, le vamos a dar a aplicar. Porque en todo lo que veamos aquí en Revit, siempre van a tener OK, cancel, aplicar y ayuda aquí abajo. Entonces, si yo le doy a aplicar, él automáticamente va a presentar en mi dibujo lo que yo estoy haciendo para ver si yo quiero hacerlo. Si yo le doy OK, él lo va a aceptar y lo va a hacer. Si yo le doy cancel, él se va a olvidar de todo lo que yo hice. OK, vuelvo a Edit. Vuelvo a Imported CAD y le voy a quitar todo esto. Si yo lo aplico y le doy cancel, él se olvidó de todo lo que yo hice. ¿Ok? Ahora bien, si yo vuelvo a la pestaña que estaba y le doy aquí, vamos a decir que yo voy a coger el layer de clay y le voy a dar override. Aquí yo puedo, sobre esas líneas, cambiarle el color, por ejemplo. Y si yo le doy aplicar, él me la va a cambiar aquí. Bueno, esas líneas creo que no tenían mucha cosa. Vamos a decir que los muros yo le cambio y le pongo un color rojo. Yo le doy a aplicar. Ahí me cambia los muros. Todo lo que tenga ese layer, él me lo cambia. Ahora bien, yo le di a aplicar, él lo cambió porque yo le di a aplicar. Si yo no le doy OK, él se olvida de todo lo que yo hice. ¿Ok? Exactamente, para yo visualizarlo y yo aceptar ese cambio que yo hice. ¿Ok? Entonces lo cancelé y ahora sí vamos a editarlo como debería ser. Entonces, en nuestro caso, para poder ver lo que estoy haciendo abajo, creo que no es necesario tampoco lo mobiliario, ¿verdad? Podemos quitarlo. Esto de key también lo podemos ocultar. Key 13. Y todo lo demás, o sea, yo colocándome encima de donde dice casa Eli Gap, yo lo voy a cambiar y le voy a poner rojo. Le doy OK, OK, aplicar. Aquí donde dice override, entonces aquí volví a entrar a override, ¿verdad? Estoy sobre el proyecto completo, o sea, sobre casa Eli Gap. Y aquí donde dice no override, yo le voy a poner sólido. Arriba de casa Eligab del archivo completo, yo le voy a poner un sólido, le voy a poner rojo y lo voy a dejar sin weight, sin peso. Esto lo que hace es que yo pueda cambiar las líneas de mi archivo a conveniencia. Por ejemplo, si yo quiero que todo ese dibujo se vea con línea punteada, yo lo cambio aquí en Dash, por ejemplo. Le doy OK, aplicar. Y toda esa línea deberían salirme. Déjame ver. ¿Por qué no sale? Bueno, yo lo voy a hacer manualmente. Voy a elegir
Puertas y ventanas, con control voy a elegir dinteles, luego muros bajos, suelo, luminaria y muro. Todo sí. Entonces ahí le voy a dar override, que es un botoncito que me sale aquí, en la segunda columna, y ahí le voy a cambiar el color a rojo. Y le doy OK, aplicar. Ahí sí cambió. No, eso no tiene que. Mira, ve, dale play. Sí, quítalo el de arriba. ¿Le sale así? Voy de nuevo. Estoy en Visibility Graphics, editar. Imported Categories y selecciono todos mis layers con control, le doy override y le cambio el color a rojo. Le doy OK, aplicar. ¿El qué? Vamos aquí, sí, en la de arriba vamos a quitarla. Le damos override y le damos clear overrides. Exactamente. Sí. Ok, entonces estamos aquí, ¿verdad? Vuelvo a entrar a Visibility Graphics, Imported, y recordando que tengo el layer 0 apagado, puertas de dinteles encendido, mobiliario apagado, muro, suelo, luminaria, muro prendido y el resto apagado. Sí, dinteles encendido, mobiliario apagado. Sí, suelo encendido, luminaria encendido y muro encendido. Entonces, ahora lo que prosigue es analizar qué tengo en mi plano. Yo le puedo dar zoom, veo que hay diferentes muros y voy a utilizar las medidas para ver de qué tamaño tengo esos muros. ¿Ok? ¿De qué forma lo hago? Rápidamente yo le doy aquí arriba, en mi barra, vamos a decir, de herramienta principal, le doy al botoncito que dice Aligned Dimensions. Dice que el shortcut ahí es D1, DI. Si yo lo cuento de Revit para allá, el botoncito número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Normalmente cuando yo coloco el mouse arriba de la acción, me dice el nombre de la acción, entre paréntesis el shortcut, y me explica brevemente en qué consiste esa acción, por así decirlo. Si yo necesito más ayuda, yo le puedo dar ahí dice F11, y ellos me ponen video y todo ese tipo de descripciones como para yo poder usar cada herramienta. Entonces, por ejemplo, yo puedo o darle clic aquí y utilizarla, o si le doy escape puedo escribir DI como dice su shortcut y me funciona la acción. ¿Ok? Ahí se llama Align Dimensions. Pero te salen automáticos.
Ya cuando uno tiene práctica utilizando un programa, la verdad es que los comandos le salen automáticos. Entonces, vamos a coger esa herramienta, vamos a acercarnos a un muro cualquiera y vamos a darle clic al primer punto que queremos tomar. Si se fijan, él sombrea la línea que yo le paso por arriba, porque la entiende. Cuando viene de AutoCAD, le doy un clic y luego le doy clic a la otra línea que quiero medir. Por ejemplo, ese muro mide 23 centímetros. Bueno, está en milímetros. Otra cosa importante de mi archivo es las unidades de medida. Ya desde el principio le dijimos que queremos trabajar en metro, pero aquí yo le puedo dar el comando UN y me va a salir esta pantalla. Y aquí yo le puedo decir que qué cosa me va a ir él midiendo en qué unidad. Por ejemplo, aquí me salió en milímetro el largo porque lo tiene en milímetro. Yo lo que hago es que le doy clic donde dice length o largo debe ser en español. Le doy un clic al botoncito y le digo que yo lo quiero en metros y lo quiero en decimales, 2 decimales places. ¿Ok? Si yo quiero que después de cada medida me salga el M, yo lo doy aquí y cada medida que yo ponga me sale con la M al final. Entonces, repito, en unidades le pongo metros y 2 decimales places. Por el momento solamente necesitamos cambiar el largo aquí. Ok, entonces le damos OK. Deja ver si me sale. Le escribo UN en el teclado. Entonces, tengo el largo en metro. Vamos a cambiar también la distancia en metros. Igual, metro y 2 decimales. Para que me ponga los números decimales. Ok. Creo que ya con eso tampoco. Hay que cambiar lo que dice distancia y la que dice largo. Distance y length. Si yo lo cuento, 1, 2, 3, 4, la fila 4 y 5. Está bien. Entonces, por el momento, por el día de hoy, vamos a llegar solamente hasta aquí. Entonces, yo para subir mi tarea, lo que voy a hacer es que voy a escribir Snipping Tool en el buscador. Voy a darle a New. Voy a darle una captura de pantalla. Y esto es lo que voy a subir como práctica, junto con el archivo de Revit.